Vivo está el Señor. Por eso en esta mañana celebramos, porque Él está vivo. Mis queridos hermanos, en el día de hoy nuevamente me presento ante ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para glorificarle por su gran misericordia y por este día tan especial donde los cristianos a través del mundo celebramos el día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 4 en adelante, que dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Te glorifico, Padre, en esta mañana y te pido que me utilices como un canal de bendición para todos los que han de escuchar y los que han de ver este video. Para gloria de tu nombre, que tu palabra obre en nuestras mentes y en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cambió la historia. Toda esta semana a través del mundo se ha conmemorado la pasión y muerte del Señor. Yo recuerdo cuando era niño que desde el lunes en adelante, cuando llegaba la Semana Santa, no había un canal de televisión que no estuvieran presentando películas donde presentaban a diferentes actores representando lo que había pasado en el Calvario. A muchos se nos compugía el alma, el corazón y hasta llorábamos. Yo en mi infancia lloraba al ver cómo castigaban a esos personajes que yo creía que eran Jesús. Luego, con los años, me di cuenta que no hay actor en esta tierra que pueda interpretar el papel de ese hombre que se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario y que hoy por su gracia tenemos vida. Ahora, ¿por qué la resurrección del Señor es tan importante? Porque el apóstol Pablo dice en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Aquella mañana gloriosa, cuando aquellas mujeres se levantaron temprano en la mañana para ir al sepulcro donde habían dejado el cuerpo de Jesús, estaban preparadas porque ellas iban a llevar óleos, a llevar perfumes, pero se llevaron una gran sorpresa. Cuando llegaron, la piedra de la tumba estaba removida. La Biblia es clara y nos especifica que cuando ellas llegaron allí, y lo relatan varios de los evangelistas, de los que escribieron el evangelio, se sorprenden porque la tumba estaba vacía. Ya nuestro Señor no estaba allí. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el sello final, donde a través de los siglos, los cristianos hasta el día de hoy podemos dar certeza y seguridad de que le servimos a un Cristo vivo. Fue muy importante el sacrificio del Calvario, aquellos días de dolor y de angustia que Él sufrió allí, que no hay palabras en esta tierra que puedan expresar la profundidad de aquella agonía. Pero si Cristo no hubiera resucitado, todo aquello hubiera sido en vano. Porque la resurrección de Jesús le puso el sello al plan de la redención. Hoy en día hay diferentes religiones en el mundo que están basadas en una persona. Unos creen en Mahoma, otros creen en Buda. Aún aquí en Puerto Rico hay quienes creen en Mita. Pero ¿sabe algo? Mahoma no resucitó de entre los muertos.
Buda tampoco resucitó de entre los muertos. Mita tampoco resucitó de entre los muertos. Mahatma Gandhi no resucitó de entre los muertos. Y todos esos hombres a los cuales los hombres, las mujeres, los seres humanos los han convertido en sus dioses o en su punto de inspiración para tener fe, carecen del elemento que nosotros los cristianos tenemos el derecho a abrir nuestra boca y decir que la tumba de nuestro Señor está vacía. Cristo resucitó. Y cuando Cristo resucitó, le puso el sello a ese trabajo tan hermoso que había realizado. Y hoy yo, como ministro del Evangelio, puedo sentirme satisfecho y sin tener lugar a duda de que el Evangelio que predico es real. Que hoy en día yo puedo hablar de una fe que es genuina. Puedo predicar la palabra sabiendo que no es vana, sino que tiene peso, que tiene valor, porque el centro de nuestra predicación se llama Jesús. Y Él resucitó de entre los muertos. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia que yo viví. Hay muchos que me conocen de los que están viendo estos videos, otros que por primera vez me ven que no me conocen, pero quiero relatarles un fragmento de una de mis experiencias en el campo misionero. Yo salí para la República de Haití cuando apenas era un jovencito de 20 años de edad. Tenía en aquel tiempo muchos planes para mi vida secular, pero el día 1 de abril del año 1976 el Señor cambió mi historia. Se reveló a mí directamente, no me envió a nadie, y me dio una comisión y me dijo que tenía que ir a Haití a predicar el Evangelio. Yo recuerdo que la pasión que yo sentí en mi corazón y la seguridad del llamado me hizo reaccionar con alegría, y aunque yo sabía que me enfrentaría a un lugar que no era fácil, yo acepté el reto. Renuncié a mi trabajo, regalé mi carro, me iba a casar con mi novia 3 meses después y suspendimos la boda hasta nuevo aviso, porque quise hacerle caso al llamado de Dios. Y cuando llegué a Haití, Dios hizo un milagro conmigo, y estando orando, a los 3 días de llegar a Haití, oí la voz de Dios audible que me dijo: mi siervo, yo soy Jehová, el Dios de los ejércitos, y yo haré un milagro grande contigo. Tu lengua se desatará y tú predicarás mi palabra en este idioma. Y yo le creí a Dios. ¿Por qué razón? Porque mi fe no es vana. Yo sé que mi Señor vive, y lo que su boca lo habla. Lo que su boca habla, su mano lo ejecuta. Y 2 semanas después yo tuve la experiencia gloriosa de que, estando en un mercado público en la capital de Haití, Dios cambió mi lengua. Repentinamente, ante la sorpresa de muchas personas que fueron testigos de cómo Dios a aquel muchacho de 20 años, sin nunca haber pisado esa tierra, su lengua cambió. Para gloria del Señor, yo lo hablo, lo leo, lo escribo, lo interpreto y lo enseño. Porque cuando Dios hace algo, lo hace bien. Ahora, le he dado este breve relato para luego llevarle a la historia que quiero contar de una experiencia que viví. Y esto fue para los años fines de los 80 o de los 90. Yo estaba en Haití para lo que llaman la Semana Santa. Y yo sé que todos los cristianos a través del mundo esa semana la consideran como una semana muy especial. Pero era mi primera ocasión que yo tenía que pasar la Semana Santa, un Viernes Santo, en la República de Haití. Y recuerdo que me encontraba en un campo llamado Pledó, en el sur de Haití. Y estábamos en el templo durmiendo, porque allí no teníamos casa misionera y teníamos que dormir en el piso del templo. Y pasamos una noche terrible, era de jueves a viernes. La noche fue terrible porque durante toda la noche venían unos grupos a los cuales se les llama bandas de brujos y de gente que practica el vodú, que venían desfilando de grupo en grupo por las calles, celebrando con unas banderas,
el brujo al frente dirigiendo la procesión. Detrás de ellos un grupo de mujeres vestidas de rojo y detrás de ellos la multitud. Algo me llamó mucho la atención y fue que durante toda la noche no dormíamos porque a cada rato pasaba un grupo nuevo. Y cuando amaneció, yo me levanté temprano y me senté sobre una piedra que había frente al templo. Y cuando estoy sentado allí, de repente baja otra banda. Viene el brujo principal al frente bailando con el montón de gente. Y ellos están todos bailando, celebrando. Muchos venían sucios, llenos de polvo, porque esa gente llevaba días caminando, salían a kilómetros y kilómetros de distancia celebrando. Para mí era una sorpresa, porque yo decía, pero si esta gente son brujos, practican el vodú, le sirven a Satanás, ¿y por qué hoy conmemoran la muerte de Jesús? Bueno, algo me llamó la atención cuando veo que aquel brujo que iba al frente, él llevaba en la mano como una batuta, esa varita que usa las batuteras que le dan vueltas así con los dedos y la van pasando. Él llevaba como una batuta en la mano. Y yo sentado sobre aquella piedra me di cuenta cómo era que cada vez que él se le acercaba a una persona que estaba a la orilla del camino, le pasaba esa batuta por aquí, por detrás del cuello, y la persona inmediatamente era posesionada por un espíritu y la persona comenzaba a bailar y seguía con la multitud. Me sorprendí tanto cuando vi una señora que estaba vendiendo frituras a la orilla del camino, y cuando el hombre vino y le puso la batuta por el cuello, se olvidó de sus frituras y siguió bailando y se fue. Veo una anciana como de 85 años que ya estaba doblada por los años, por la edad, caminaba doblada. Y cuando aquel brujo llegó y le puso la batuta por el cuello, la señora se enderezó completita y comenzó a bailar como una joven de 15 años. Mirando todo aquello, porque era una experiencia que yo nunca había vivido, porque yo desconocía a profundidad lo que era el vudú y la brujería, porque soy cristiano de nacimiento. Así es que yo conocía las cosas divinas, las cosas de Dios, pero nunca las satánicas. Y de repente veo que aquel brujo me mira y se me acerca. Yo estoy sentado sobre la piedra y cuando vi que él venía hacia mí me puse de pie. Inmediatamente sentí ese poder glorioso del Espíritu Santo que estaba sobre mí. Y cuando aquel hombre se me acerca, extiende la batuta para pasarla sobre mi cuello. Inmediatamente yo, con la autoridad del Espíritu Santo, levanté mi mano y lo señalé y dije: apártate de mí en el nombre de Jesús. Y cuando dije esas palabras, el hombre dio un salto para atrás y salió huyendo. Se fue. No me pudo tocar. Oye, hay poder en el Cristo que vive, porque Él resucitó y Él nos ha dado autoridad y poder. Pero eso no quedó ahí. Cuando él sale huyendo, viene otro de los agentes que camina con el otro de los brujos y se me acerca con unos ojos bien diabólicos. Me mira fijamente, con odio, como con rencor, con deseos de matarme. Y yo lo miré seriamente también, fijamente a los ojos, porque no se le puede tener miedo a la amenaza del maligno, porque yo no le sirvo a Buda, no le sirvo a Mahoma, no le sirvo a un Dios falso, no le sirvo a una piedra, le sirvo a un Cristo que resucitó de entre los muertos y que está vivo. Y como Él vive, yo también vivo. Entonces, hermanos, cuando aquel hombre se me acerca y me mira de esa forma, con ese odio tan terrible, yo me le quedé mirando y le dije: ¿por qué, si ustedes aborrecen a los cristianos y somos los cristianos los que conmemoramos la muerte de Jesús, ustedes están festejando? Y aquel hombre con mucho odio se me quedó mirando y me dijo: estamos de fiesta porque matamos a Jesús. Y cuando dijo matamos a Jesús, como que lo disfrutó haber matado a Jesús. Y yo di un paso hacia el frente y lo miré fijamente y le dije: pero a ti se te olvidó que mi Cristo resucitó al tercer día y que hoy está vivo con poder y está aquí conmigo. Aquel hombre dio una vuelta, salió corriendo y se fue. Detrás de él viene un jovencito que, por cierto, recuerdo que me dijo que tenía 19 años, todo sucio, lleno de polvo. Se sentó al lado mío y yo le dije: ¿cómo es posible que un joven de tu edad ande caminando con estas bandas por la calle? ¿De dónde tú vienes? Cuando me dijo la distancia, eran kilómetros de kilómetros, llevaba días caminando, estaba muerto del hambre, como uno dice, estaba todo sucio. Allí yo comencé a hablar de Jesús y le dije: no pierdas tu tiempo,
detrás de ídolos ni de dioses muertos, porque vodú no puede hacer nada por ti. No, ninguno de esos seres a los cuales ustedes adoran como Dios puede hacer nada por ti. Solamente por ti puede hacer algo el Cristo que resucitó de entre los muertos. Cuando dije esas palabras, aquel joven bajó la cabeza y me dijo: Blanco, porque así nos llaman a nosotros los extranjeros en Haití, Blanco, de verdad que tú me has dicho una gran verdad. Yo tengo hambre, yo estoy cansado, llevo días caminando y no ha pasado nada nuevo, todo sigue igual. Oye, allí en aquel camino, frente a nuestro templo, sobre aquella piedra, aquel joven aceptó a Jesús como Salvador personal, renunció a la brujería y regresó a su casa. Mi querido hermano, el Cristo que yo predico y que predicamos los cristianos que hemos tenido la experiencia de saber que nuestro Señor vive, la Biblia dice: son bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Yo no fui a la tumba y nunca he tenido la oportunidad de ir a Jerusalén ni de ir a Israel para ver la tumba, nunca la he visto. Pero no me hace falta, porque la presencia de ese Señor al que yo le sirvo es real en mi vida. Y en los momentos más terribles y más tristes de mi vida, su presencia me acompaña. Yo no necesito verlo para sentirlo. En todo momento Él me da muestras, aleluya, al Señor, de que Él vive. Siempre escucho cuando dan en las noticias en los países donde existen las guerrillas que secuestran a la gente y se los llevan. Cuando quieren negociar, lo primero que el doliente o el pariente pide es: quiero una prueba de vida. Y la prueba de vida significa que le manden o un videíto, o un audio, o una foto donde demuestren que la persona está viva, para entonces obtener un poquito de paz y de tranquilidad antes de pagar la recompensa por el secuestrado. A ti y a mí, Satanás nos secuestró, nos llevó cautivo por nuestros pecados, pero Cristo en el Calvario, Él pagó la recompensa, Él pagó la deuda que teníamos, y hoy en día tú y yo somos victoriosos porque Cristo resucitó. Aquellas mujeres reciben una sorpresa tan tremenda en la mañana, porque cuando están turbadas no saben qué hacer, la tumba está vacía. Aparecen ángeles y le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ya Él lo había dicho antes. Él se lo había dicho cuando estaba con ellas antes, pero muchas veces en el momento del dolor y del sufrimiento, de la angustia y del proceso como el que vivieron los apóstoles, los discípulos, por esa tragedia tan grande que tuvo ser sometida con Jesús, su fe en algún momento fue sacudida y posiblemente eso hizo que se le olvidara, se le fue de la mente que su Señor le dijo: yo resucitaré. Posiblemente en esta mañana tú, hermano, y yo como creyente estamos atravesando momentos difíciles, como está pasando el mundo a través de esta pandemia que tenemos, y a la gente se le ha olvidado que Cristo resucitó. Yo no le tengo miedo a la muerte, no, porque Cristo la venció. Yo no tengo miedo a esta pandemia, porque el Señor ha prometido estar conmigo, porque mi Cristo vive, y por cuanto Él vivo, yo viviré. Y si muero en esta carne, seguiré viviendo en la vida eterna, porque Él me ha prometido y Él me ha dicho que aun si yo muero, Él me resucitará un día de entre los muertos. ¡Aleluya! ¡Qué seguridad tan grande tenemos los cristianos! Pablo, hablando a los corintios, le habla acerca de esto. Y quiero concluir porque no voy a ser extenso en el día de hoy. ¿Sabe? En la Biblia se habla y se confirma alrededor de 7 personas muertas que fueron resucitadas. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24, está el relato del hijo de la viuda de Sarepta, resucitado por Elías. En segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 37, está el relato del hijo de la Sunamita, resucitado por Eliseo. En Mateo 9, 18 al 26, está el relato de la resurrección de la hija de Jairo, realizado directamente por Jesús. En Lucas 7, 11 al 17, está el relato del hijo de la viuda de Naín, resucitado también por Jesús.
En Juan 11, 38 al 44 está el relato de la resurrección de Lázaro, también por Jesús. Y ahora en Hechos capítulo 9, 36 al 40 está el relato de Dorcas o de Tabita, realizado por el apóstol Pedro. Y luego, en Hechos 27 al 12, está el relato de Eutico, como algunos lo pronuncian, resucitado por Pablo, cuando se quedó dormido y cayó. Y Pablo oró por él y resucitó. 7 resurrecciones. Ahora, también la Biblia registra claramente, mis queridos hermanos, que cuando Cristo muere en el Calvario, Mateo 27, 52 y 53 dice que resucitaron muchos de los santos que habían creído, porque en el momento en que Cristo entrega su espíritu, la tierra tembló. Hubo un gran temblor de tierra y las tumbas se abrieron y muchos de los santos fueron resucitados. Y esos se le presentaron luego a los familiares. Sí, recibieron vida. Pero tengo que decirte algo en el día de hoy. El hijo de la viuda de Sarepta volvió a morir. El hijo de la tsunamita volvió a morir. La hija de Jairo volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Lázaro volvió a morir. Tabita volvió a morir. Eutico volvió a morir. Y todos los que resucitaron en el momento de la muerte de Cristo también murieron. Pero ¿sabe una cosa? La única tumba que está vacía es la de mi amado Jesús. Porque Él venció la muerte, porque Él venció el sepulcro, porque Él derrotó al diablo y porque por su resurrección hoy en día nuestra predicación es una predicación de firmeza, que no hay duda porque tenemos la evidencia en la mano. Cristo ha resucitado. Y escuchaba yo una vez cuando estudiaba en el seminario a un teólogo que nos decía, aquellos cristianos de la primera iglesia primitiva, cuando se encontraban no tenían la costumbre de decir Dios te bendiga, sino que el saludo de aquellos primeros cristianos era el Señor ha resucitado, porque era la noticia del día. Todo cristiano, toda persona seguidor de Jesús, todo discípulo que se encontraba con otro discípulo, lo que le daba era la noticia, la salutación era el Señor ha resucitado. Él se le presentó a los apóstoles. Él se le presentó a más de 500 hermanos. Él se le presentó a Pablo en el camino de Damasco, vivo. A nosotros se nos ha presentado. Posiblemente no lo hemos tocado, no lo hemos visto en carne, no lo hemos visto físicamente como aquellos tuvieron la experiencia, pero por su palabra se presentó a nosotros un día y nos salvó. Y por esa gracia salvadora, hoy podemos predicar que Cristo vive. Vivo está. El Señor ha resucitado, iglesia. El centro del mensaje cristiano debe ser Cristo. Y este resucitado. Y cuando hago la salvedad de este resucitado, es porque hay mucha gente que se llaman cristianos, pero todavía mantienen a Cristo en un pesebre. Todavía lo ven como el Dios niño o el niño Dios. Jesús no es el niño Dios. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él salió del pesebre hace muchos años. Y hay otros que se llaman cristianos, pero que lo tienen todavía colgando en la cruz. Todavía para ellos está en una cruz. Por eso es que los cristianos evangélicos, los que nos llamamos cristianos evangélicos, no usamos crucifijo. Porque no lo cargamos aquí. Porque la cruz simplemente es un símbolo de vergüenza. Es un símbolo de muerte, de castigo. Pero Cristo venció la cruz. Ya mi Señor no está en la cruz. Por eso es que ahora ese himno tan hermoso que se canta en las iglesias en épocas como esta, que habla de la cruz de Jesús, originalmente él dice, oh, yo siempre amaré esa cruz. Y yo le cambié la letra para cantarlo en mi congregación y con los cristianos que yo conozco. Yo no amo la cruz. Yo ahora lo canto,
Oh, yo siempre amaré a Jesús. ¿Por qué razón? Porque la cruz era un pedazo de madera. Aquella cruz que lo crucificaron se dañó, se pudrió, desapareció con los años. Pero el que murió en ella está vivo. La tumba no lo pudo retener. Así es que yo no tengo que cargar un símbolo en mi cuello diciendo que yo le sirvo a Cristo, identificándolo con una cruz. No, mi Cristo vive. Él está aquí en mi corazón. Lo llevo en mi alma, lo llevo en mi mente, lo llevo en mi espíritu y su presencia me acompaña donde quiera que voy. Termino contándole un segundo testimonio que lo viví un día en la República Dominicana. Yo iba caminando por una acera porque iba para la embajada americana a solicitar una visa para unos pastores que quería traer a Puerto Rico. Yo iba caminando por la acera y de momento yo veo un hombre que viene de frente. Era un hombre que estaba endemoniado. Y cuando aquel hombre que está endemoniado viene acercándose a mí, de momento se detiene, repentinamente se detiene, se tira un grito, levanta la mano y me dice: Él no quiere que yo te me acerque. Él no me permite tocarte. Y yo miré para todos lados y le dije: ¿de quién tú hablas? Y me dijo: de ese que camina contigo a tu mano derecha. Ese no me permite ni acercarme a ti. Inmediatamente yo entendí qué es lo que dice la Biblia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese ángel es mi amado Jesús. Él me acompaña en el avión. Él me acompaña en el barco. Él me acompaña en la moto. Él me acompaña en la canoa cuando estoy en la jungla predicando el evangelio. Él me acompaña donde quiera que voy, porque Él está vivo. Si no estuviera vivo, no me acompañaba, pero me acompaña y me ha librado de la muerte. Me ha cuidado del peligro. Me ha sacado del hoyo de la desesperación en todos los momentos, porque mi Cristo vive. Aquel hombre sacó una carrera cuando yo di un paso adelante y cruzó la calle desesperado y se fue, y de lejos volvía y me decía: Él no quiere que nadie te toque. Gloria a Dios. Porque Satanás un día le dijo a Jehová cuando contendía por Job: ¿sabes por qué no lo toco? ¿Sabes por qué Él te sirve? Porque lo ha cercado. Ese cerco de gloria es la presencia del Espíritu Santo, que camina con todo aquel que le sirve fielmente. Hermanos, el Señor ha resucitado. Vivamos esta experiencia. Celebremos este día como lo que es. No como una tradición. No simplemente como una apariencia o una rutina, sino como una experiencia personal de que nuestro Señor vive. Te glorifico, Padre, y bendigo tu nombre. Y te pido que bendigas a todos aquellos que en el día de hoy o durante muchos días escucharán esta palabra. Señor, que como aquellas mujeres nos recordemos que la tumba está vacía, que no hay que buscarte entre los muertos, porque tú estás vivo. Gracias porque te conocí desde niño y porque hasta el día de hoy me siento feliz y orgulloso de ser tu siervo. Bendice a todo el que nos ve, bendice a todo el que nos escucha, y si alguien todavía no ha tenido la experiencia de ser salvo, tócalo, que hoy te reconozca y que esa presencia gloriosa tuya le transmita la vida que tú tienes, en el nombre de Jesús. Amén. Que mi Señor les guarde, que mi Señor les bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y que este mensaje haya sido de bendición, de edificación para tu vida. Y recuerda, cristiano, Cristo vive, no está muerto. En todos los procesos de tu vida, ahí está Jesús. Que Dios te bendiga.